Ahora sí, adelante. Ok. Entonces, estamos conversando, de acuerdo en el artículo, lo que está previsto en el artículo 360, sobre las medidas en caso de responsabilidad de crianza. Es decir, la medida, a pesar de que la ley habla de responsabilidad de crianza, se refiere básicamente a la custodia. Hemos dicho que la custodia es la potestad que tiene, o la facultad que tiene uno de los progenitores de ejercer individualmente esa custodia como consecuencia de la separación que hay. Como que la custodia necesita o exige el que se viva con el padre custodio cuando se producen las separaciones, las rupturas de cualquier índole que sean, uno de los dos tiene que quedarse con el hijo y tener la custodia del hijo. ¿Verdad? Eso lo hemos visto anteriormente. De tal manera que es una potestad de los padres de decidir sobre quién va a ejercer la custodia sobre sus hijos, independientemente de la edad que estos tengan. Eso lo prevé el artículo 360 y esto es bien importante porque antiguamente se decía que la madre era la que tenía el derecho de tener la custodia de los hijos y realmente no es así. Cuando ellos de mutuo acuerdo se ponen, llegan al arreglo o al convenio de quién de los dos va a tener la custodia, ahí ellos no tienen por qué cumplir ninguna regla, ninguna norma legal que diga que uno u otro es preferido. Ambos son preferidos en igualdad de circunstancias. ¿Okay? No es necesario que se diga que como tienen tal o cual edad, la madre tiene que quedarse con los hijos, como lo señalaba la ley anterior, que decía que los hijos menores de 7 años tenían que estar con la madre. ¿No? ¿Cuándo interviene el órgano judicial? El órgano judicial interviene cuando no hay acuerdo. Siempre que haya un desacuerdo entre los padres con respecto a cuál de los dos va a ejercer la custodia, ellos tienen que ir ante el juez, abrir un contencioso, un procedimiento que debe cumplir todos los estándares, quién de los dos, o sea, se presenta la fijación de la decisión primaria frente a la, a la decisión de ellos separarse o frente a un problema que se suscite en, en el medio. Pues. Luego, en el caso, disposición de los, sí, de los hijos, toma la decisión en los hijos menores de 7 años o menos, preferiblemente con la madre. Observen que el término que se utiliza es preferiblemente. Es decir, que entre el padre y la madre, el juez va a preferir a la madre, no exclusivamente. ¿No? O sea, el juez podría perfectamente bien separarse de esta normativa y decidir que el hijo de 6 años, por ejemplo, quede con el padre. ¿No? Y no preferir a la madre porque de las evaluaciones, de todo el estudio que se ha hecho, que para que el juez pueda al llegar a determinar quién va a ser el custodio, no considera que haya condiciones de protección para para el niño, porque la madre no reúne las condiciones. Entonces, bueno, el juez se separa de esto y simplemente le entrega la custodia al progenitor hombre, al hombre. De tal forma que hay solamente una preferencia, no una obligatoriedad. Luego entonces, en el artículo 362, vamos a ver el título de este artículo, dice improcedencia de la concesión de custodia
y privación de la responsabilidad de crianza. La verdad es que aquí lo que nos está hablando es de lo que puede ocurrir, de las sanciones que pudieran aplicarse o de los efectos que pudiera tener un determinado comportamiento del custodio y del no custodio. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior hablamos de la privación de la patria potestad. Digamos que la privación de la patria potestad ocurre por causales taxativas y y en esas causales se entiende que el padre, o sea, el causante de la situación, va a ser privado, va a quitarse la titularidad de la patria potestad. En este caso, nos vamos a referir solamente a un tema de custodia y que tiene que ver con el comportamiento tanto en el padre custodio como en el padre no custodio. Entonces, si nosotros estamos frente a un padre que no custodio, que ha incumplido injustificadamente con la obligación de manutención, él no puede aspirar a solicitar la custodia, porque ese incumplimiento de la obligación de manutención le va a impedir que se le conceda la custodia. ¿Okay? Y podría, en segundo término, privársele también del ejercicio de la responsabilidad de crianza. En estos casos, como en el caso de la patria potestad, si él se rehabilita, es decir, si prueba que está cumpliendo con la obligación de manutención, entonces durante un año él puede optar por la concesión de la custodia. Entonces, esta es una sanción que se aplica frente al incumplimiento de la obligación de manutención. O sea, cuando hay un padre custodio, el otro padre, bueno, la obligación de manutención es una obligación que tienen ambos progenitores, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el tema siguiente, que no sé, ya nos avisará la profesora Gloria cuando lo vamos a revisar. Entonces, este, la, el, cuando hay un padre no custodio que pretende que se le conceda la custodia del hijo por X motivo, lo primero que deberá demostrar es que él ha venido cumpliendo con la obligación de manutención, porque frente al incumplimiento injustificado, porque puede haber un incumplimiento pero justificado, está enfermo. Y como está enfermo no puede trabajar, y como no puede trabajar no puede producir, y como no produce entonces no puede pagar la obligación de manutención, lo cual puede ocurrir, ¿no? Entonces él está incumpliendo, pero el incumplimiento está justificado frente a esa circunstancia particular. Pero cuando el incumplimiento es injustificado, que no cumple simplemente porque no le da la gana de cumplir con la obligación de manutención, a él no se le va a conceder la custodia. Nunca se le va a conceder la custodia. Y es por eso, no, o sea, esto aplica como una especie de sanción, pues, para el padre no custodio. E incluso pudiera privarse del ejercicio de la responsabilidad de crianza. Por lo general no se llega hasta esos extremos, sino simplemente se le dice que no tiene la custodia y ya. O sea, no procedería en todo caso la solicitud que él hiciera de la custodia sobre el hijo. Hay quienes dicen, no, yo quiero tener la custodia y así yo le pago todo. Si no tengo la custodia, no le pago nada, pues no la va a tener. O sea, su obligación de manutención no tiene nada que ver con que usted tenga o no tenga la custodia, porque siempre va a tener obligación de manutención. Una vez que él prueba que se ha rehabilitado, entonces, pues, demostrando que durante un año ha pagado, entonces se le puede inmediatamente, pues, él pudiera optar por hacer la solicitud de que se le conceda la custodia de su hijo. ¿Ok?
¿Dónde está mi amiga Gloria? Aquí tengo una intervención, dice Ajá. Greneima, ¿no? A ver si la leo bien porque tiene unos puntos que no. Dice, si un niño, niña o niña no tiene el apellido del padre, pero la madre fallece y el padre quiere tener a sus hijos que se encuentran en un centro, los hermanos mayores que sí tienen los mismos apellidos, sí pueden tener la custodia de los niños. No sé si Greneima te leí bien, ¿no? Pero creo que esa es la pregunta. Bueno, pasa lo siguiente. Los hermanos, uno de los hermanos mayores pudiera pedir la colocación. Esa sería la vía, que pidiera la colocación. No habría otra. Si hasta el padre, si existe el padre, y el padre acepta, determina la filiación, pues él tiene la patria potestad. Pero habría que creer que él declarase que es el padre del hijo o que se intentara la acción de inquisición de paternidad, ¿no? De manera pues que el padre pudiese asumir su condición de padre como tal. Estimo que este señor es un poco, o sea, voy a calificar, no ha estado preocupado por esa situación, no le ha importado y como que está como que al margen de todo esto. Bueno, los hermanos, que son hermanos, sí, es como que son hermanos en doble conjunción, pero no declarada con respecto al padre, vamos a llamarlo así, por lo que entiendo de la pregunta. Pero tienen filiación paterna, todos. Son hermanos por parte de mamá, de acuerdo se determina. Si en todas las partidas de nacimiento dicen que son hijos de la señora Petra González, ¿no? Pues ellos son hermanos en simple conjunción, ¿no? Y entonces cualquiera de ellos podría ir a un juez y hacer una solicitud de colocación familiar con respecto a su hermano menor para que viva con él. ¿No? Y protegerlo por vía de colocación familiar, pero no por otra vía. Pues. Ahora, si el padre asume la filiación y se responsabiliza, pues entonces el padre, al declarar la filiación, inmediatamente entra a ejercer la patria potestad sobre el hijo. Y bueno, y tiene todas las obligaciones y todos los derivados de la patria potestad. Grayalí creo que quiere intervenir allí. Ajá. Sí, buenos días, ¿cómo están, profesoras? ¿Cómo están todos? Es el siguiente caso. Un adolescente de 15 años. Él vive con su mamá. Su mamá tiene la responsabilidad de crianza de este adolescente. Él tiene una tía materna que está en España y quiere llevarse a este adolescente y él se quiere ir. Pasa que hablan con el padre y él no quiere autorizar, no quiere, él dice que no, que no, que no. Es un padre ausente que no cumple con la responsabilidad de crianza, con convivencia, nada, pero simplemente él dice no. La madre va hasta los tribunales y ellos le dicen que ella debe solicitar la custodia. Y a mí me llega el caso y me quedé un poco confundida porque creo y quiero saber, doctora López, si estoy en error, que lo que debería de solicitar la madre es el ejercicio unilateral de la patria potestad. ¿Me equivoco? ¿O si es la custodia que debe solicitar para ella luego poder darle ese permiso a su hijo? En todo caso, sería un permiso con cambio de domicilio, porque él se va a quedar en España. Es para que él viva allá cuando termine quinto año. Bueno, primero, espérate que dijiste algo ahí que no era correcto, pero bueno, el, el, ya va, espérate, a ver. No puede haber ejercicio unilateral de la patria potestad. Y no puede haber ejercicio unilateral de la patria potestad porque no están dados
las condiciones para ello. Porque la condición para el ejercicio unilateral sería que, no, que el padre no estuviese presente. Y el padre no está presente. Que no sirva para nada no tiene nada que ver con la figura de la no presencia. La semana pasada vimos lo que era la figura de la no presencia, pero él no está ejerciendo la patria potestad porque no le da la gana, porque bueno, porque nada. Ella tendría que tener la custodia, pero entiendo que la tiene, no sé, o sea, tendría que pedir la custodia judicialmente, porque entiendo que la tiene de hecho, o sea, que ellos no viven juntos, o sí viven Exacto, juntos, no, ¿no? exacto. Ella tiene la custodia de hecho, pero nunca se ha establecido porque ella simplemente se quedó criando a su muchacho y como hasta ahora no había, porque es que eso es lo que pasa, la gente no establece judicialmente un acuerdo en cuanto a los hijos hasta el momento en que lo necesita, tal como usted lo dice anteriormente. Ya cuando van a necesitar un permiso de viaje y el otro no quiere o no aparece, es cuando buscan ir a los tribunales a solucionar algo que muchas veces se complica más. Ellos se separaron, ella se quedó con su muchacho, el muchacho fue creciendo, hoy en día es un adolescente y se presenta esta situación. Quieren enviarlo a España por mejoras en la condición de que ella puede estudiar, se le ofrece estudiar en una universidad. Entonces, cosas que quizás acá, pues la madre no puede, la madre no va a viajar, se va a ir, es con una tía materna, pero el papá simplemente dice, mira, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no le doy, yo no lo veo, yo nada, pero yo no quiero porque ese es mi hijo y no quiero que él se vaya, pues. Ajá. Fíjate lo siguiente. Entiendo que la tía está aquí todavía. No, O esta tía está allá. su tía vive en España, está en residencia en España hace Pero tiempo ahorita ya. está aquí. Pero ahorita está aquí. No, ella está en Porque como España. dice, se va con su tía. O Bueno, sea, lo mira. quieren mandar con su tía, Ok. porque él ya está Tiene. grande, él pudiera viajar incluso No, él pues. No, solo. te lo preguntaba era por lo siguiente, porque habría que hacer una colocación. Porque Eso sí. le dije yo. O sea, fíjate una cosa, ahí hay como varias cosas que hacer. Primero, tendrías que, aquí hay alguien que dice que debería solicitar la privación de la patria potestad. Mira, eso va a salir cuando el muchacho sea mayor de edad, ese juicio, esa sentencia. No, así que vamos a las cosas como, vamos a irnos por el camino como que debe ser. Yo creo que, bueno, primero que hay que tratar de ver si este señor entiende que es beneficioso para el hijo. El mismo hijo podría hablar con su padre y decirle, mira, papá, yo me quiero ir porque yo tengo, voy a tener las oportunidades, etcétera, etcétera. Si no lo hablan, o sea, aquí no es cuestión de que yo no quiero mandar porque no sé qué, yo creo que hay que sentarse con ese señor y conversar con ese señor y tratar de llegar a un entendimiento con ese señor, ¿no? Y hacerle entender que eso es beneficioso para el hijo y que le pregunten al hijo si él quiere o no se quiere ir. Porque en fin define eso. No, yo no quiero que se vaya, pero tú le preguntaste a tu muchacho si se quiere, qué quiere él, qué es lo que él quiere. ¿Me explico? Porque ahí es donde está el punto. El punto está en que todos creen que son los dueños del muchacho. Y una gente tiene un hijo, no es propiedad de él. El hijo no es propiedad de nadie. El hijo es un ser humano que se está formando para el futuro. ¿Ok? Entonces, usted no puede pretender que el muchacho haga lo que usted le dé la gana porque usted quiere hacerlo. Pues tal vez tú puedas hacer eso con un muchachito chiquito, ¿no? Y que también, y también se alebresta y no le gusta, ¿no? Pero con uno de ya de 15 años, 16 años, que es un adolescente, que ha madurado, que cóndole, que es otra cosa, que no es el de 15 años ni 16 años de mi época, ¿no? Ni de la época del papá de ese muchacho. Entonces hay que oírlo, hay que escucharlo, hay que preguntarle qué tú quieres y por qué tú quieres, ¿no? Y analizar si eso le conviene o no le conviene, ¿no? Porque bueno, vamos a irnos más allá. Resulta que él sí se quiere ir, pero no, ajá, le dan, no, y el padre no, pero bueno, ¿por qué te quieres ir? Bueno, me quiero ir, porque tal, porque hasta mi tía, está mi primo, nos vamos a pasar chévere, no sé qué. No, se debe dar unas razones de peso por las cuales él se quiere ir.
y el padre debería entenderla. Ahora, si el padre ve que las razones que el muchacho da no son para estar vagando o echando broma por allá, como la estaría haciendo aquí, pues entonces tampoco le va a dar el permiso. Pero eso no lo pueden terminar así a priori sin oírle al muchacho. Ese es el tema, que no los escuchan. ¿Eh? Entonces, En habría. este caso sí se quiere ir, el muchachito, el adolescente, él se quiere ir. Él quiere irse porque él quiere estudiar allá. Él quiere estudiar allá, quiere tener otro tipo o sea, conocer. Él ve que es diferente la vida allá y él quiere experimentar y quiere conocer y bueno, él dice que ya tiene una edad suficiente como para poder él decidir si se quiere quedar en Venezuela con su mamá o si quiere viajar, que tiene esa oportunidad y él dice, no, yo me quiero ir. Entonces, se Bueno, plantea esto porque entonces, ¿cómo viaja? Porque sí, hay que escucharlos, pero entonces cuando ella fue, yo no entendí muy bien cuando ella me dijo eso, pero cuando ella fue al tribunal, el tribunal le dijo que necesitaba solicitar la custodia para luego ella darle eh, lo que era el permiso de viaje o yo le planteé que debería de tener una colocación familiar la tía, porque si ella se va a llevar el niño, claro, ella tiene que claro, tener una colocación familiar donde también se autorice que ese adolescente se va a residenciar en España para luego ella pueda sacarle los papeles y los documentos allá en España. Porque no es yo me claro. lo llevo y ajá, después ando pariendo porque es que no tengo el permiso, no tengo esto. Yo digo, haz las cosas bien desde un inicio. Pero ella Claro. me insistió en que no, en que el tribunal le dijo que ella necesitaba la custodia. Yo me quedé, bueno, Bueno, yo la verdad es que no entendí por qué tiene que necesitar la custodia, porque ella tiene la patria potestad y al tener la patria potestad, ella puede perfectamente bien hacer esa solicitud, pero ella está, el señor, ¿eso es un divorcio o una relación? Él es nació en no, un matrimonio, en una relación de hecho. en una de relación de hecho, exactamente. En una Y bueno, relación en de esa, hecho, y ellos se separaron y bueno, y el señor sí, no ha ejercido la paternidad, él no la ha ejercido. Él de vez en cuando, muy rara vez, ve al niño, no lo llama, no cumple con su deber de la responsabilidad de crianza, no cumple con las visitas, no cumple con la manutención, nada. O sea, él es un papá que se sabe que existe, se sabe es lo dónde que llaman está. un padre ausente. Bueno, Exactamente. yo creo que ella debería hacer su planteamiento. Bueno, lo primero que debería sería buscar a alguien especialista en esta materia que le ayude a resolver el conflicto, un abogado que sepa de esta materia, ¿no? Y que le ayude a hacer el planteamiento allí con todo lo que eso involucre, que es el que le puede decir, mira, la verdad es que ella tiene la custodia de hecho y la ha venido ejerciendo. Claro, ella tiene la patria potestad, pues tiene su partida de nacimiento, pero yo no creo que sea necesario que ella tenga la custodia por un tribunal para entonces ir a hacer lo otro, o sea, quedar Es como tres que vueltas para llegar al mismo sitio. No me, por eso pregunto, porque para mí eso, o sea, ya el muchacho tiene 15 años. Pueden preguntarle incluso a él. O sea, pueden sí, pero preguntarle a él y decir, y establecerlo mediante un tribunal, o sea, haciendo el relato con que el muchacho sí se quiere ir y puede pasar por un juicio, pero imagínense, tiene que hacer dos no, procesos por eso largos. por eso te estoy diciendo que es como que cuando le vas para Petare y das la vuelta por allá, ya vas para acá y después vas para Petare, eso no tiene sentido. Pero también sé por experiencia que los tribunales, doctora, Uh ponen -huh. bastantes peros para salirse del protocolo. Por ejemplo, si tú vas a solicitar un permiso de viaje, vas a solicitar un ejercicio unilateral y vas a solicitar un permiso de viaje porque el hecho de querer solicitar el ejercicio unilateral porque te vas de viaje con tu muchacho, no te lo dejan hacer en el mismo escrito, dicen que no. Pero si esa es la Claro, razón por la que tú estás, porque si esa es la razón por la que tú estás, si es un cambio de domicilio y tú estás solicitando el ejercicio unilateral por esa razón, porque no te lo permiten hacer en la misma solicitud, tienes que hacer dos cosas distintas. Porque, porque son dos procedimientos distintos, mamita. bueno, Porque fíjate lo siguiente, porque para el ejercicio unilateral hay un procedimiento y para el permiso de viajes es otro, ¿ves?
Son dos cosas distintas. Son dos procedimientos diferentes los que están haciendo. Que lo haga el mismo tribunal, pero tienes que hacerlo en dos procedimientos distintos porque los procedimientos son diferentes. Yo ¿Ves? tengo por allí una sentencia de un tribunal de Barinas, que es hasta ahora el único que yo sé que sí lo hizo en un solo procedimiento. Yo tengo la sentencia, la leí y se admitió un ejercicio unilateral y un cambio de residencia en el mismo procedimiento. Pero acá no lo aceptan, acá no, dicen que no, que no, que no. Bueno, Porque son dos trámites diferentes. ok, ok, perfecto. Bueno, por economía procesal podrían hacerlo, pero es que los procedimientos, en el procedimiento de ejercicio unilateral de la patria potestad, hay que buscar una información que no necesitas en el otro. O sea, hay unas cosas que no se requieren para lo otro. Bueno, pero no te va a quedar otro camino que buscarte a alguien que te lo haga bien hecho, que sepa de esto, ¿entiendes? Porque también la gente se busca a cualquier abogado y la cosa le va mal, ¿ves? No, o se quedan con, por lo menos como le digo, ella se queda con lo que le dijo el tribunal y ella no, o sea, otras recomendaciones que quizás uno pueda buscar, porque yo puedo consultar quizás con otros colegas o plantearle a otro colega que lleve el caso, pero ella dice que no, porque el tribunal le dijo a ella que era No, una no, custodia no, y no, es eso lo que ella va a solicitar y es lo que va a buscar. Y yo le dije, bueno, mi amor, de verdad le deseo mucho éxito, porque si no se deja claro, ayudar, claro, claro, no, es verdad, tienes toda la razón, pero bueno, no puedes pelear contra la corriente, mija querida. muchísimas gracias, doctora, de verdad, De nada. muchísimas gracias. Ajá. Aquí hay otro caso como bastante distinto, ¿no? O sea, se refiere a una adolescente. Dice que en el equipo donde trabaja Vivian en este caso, abordaron Ujú, el caso de una adolescente de 15 años que está bajo una medida de abrigo. A los 12 años fue presuntamente víctima de abuso sexual y durante estos últimos 3 años estuvo en resguardo con varios familiares, ya que la madre continúa viviendo con el presunto agresor sin que ujú, ninguno de los dos esté privado de libertad. Recientemente se presentó un hermano del padre, el papá ya falleció, entiendo que es del padre biológico, ¿no? ujú, Eh, y entonces con la disposición de asumir la crianza, un ujú, hermano del ujú. padre. O sea, un Orientamos a la tío. madre a solicitar la inquisición de paternidad para comprobar jurídicamente la filiación a través del hermano y con esto garantizar el derecho a la niña a crecer en un entorno familiar extendido y lograr su egreso de la entidad de atención. La madre se niega. ¿Hay alguna manera de hacerlo así la madre se niegue Perdón, pero una inquisición de paternidad. para No que puede no haber llegue? la inquisición de paternidad es contra el padre, no contra un tío. Claro, Yo entiendo, o sea, cuando tú leíste ahí, o sea, dice, entiendo que es que quieren inquirir la paternidad con respecto a un tío. No, la paternidad, digamos, la afiliación con ese tío se prueba con la partida de nacimiento. O sea, tendría que traer la partida de nacimiento del papá y la partida de nacimiento del tío para determinar que el papá y el tío, esos dos señores son hermanos y consecuentemente ella es sobrina del señor. Pero ahí no hay inquisición de paternidad. No sé dónde sacar sí. la crisis de paternidad. Yo no entiendo mucho o sea, me da como mucha confusión porque entiendo que el tema es, o el problema que se coloca es que la chica de 15 años está ingresada en una entidad de atención y que para egresarla hace falta qué cosa, o sea, lo que hay es que evaluar con quién va a egresar. Bueno, por una parte hay que verificar qué pasa con ese agresor. El tribunal no está decidiendo en relación al agresor por qué.
o el tribunal no ha decidido en relación a la presunta complicidad de la o negligencia de la madre, ¿por qué? Pero por el otro lado, si va a haber un egreso de la chica de la entidad de atención, porque tiene que estar mediado por un hermano, no, no entiendo eso, no lo Bueno, logro comprender. bueno, ahí creo que la persona que hizo la pregunta está escribiendo ahí que ella quiere intervenir, pero no consigue dónde levantar la mano. Pues Bueno, intervenga. pero no, no tienes que levantar la mano, Vivian, interven, o sea, simplemente activa el micro, ¿Me donde tiene el escuchan? micro, la figurita. Ah, ya lo activaste, adelante. Ok, ¿Aló? escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. sí, El caso es este. La niña nunca fue presentada, o la adolescente, pues ya no adolescente, nunca fue reconocida por el papá. ok. Ella solamente fue presentada por la madre. Quizás dije mal lo de la inquisición de paternidad. Lo que queremos es establecer la filiación a través del hermano, de su hermano por parte de papá. El muchacho se presenta, el ciudadano se presenta, inclusive con fotos de cuando estaban pequeños y cuando su papá estaba vivo, donde aparece la niña. Y ella dice, el hermano dice, ella siempre fue reconocida por mi papá como su hija con los familiares y eso, tiene tíos, tiene otros familiares por parte de papá, cosa que ella no sabía que existía esta familia por parte de papá. Ahora la adolescente se encuentra abrigada. 3 años sufriendo esa niña en diferentes casas con diferentes familias que lo que hizo fue una revictimización constante y bueno, hasta que por fin se logra un abrigo, el abrigo lo tomamos como una estabilidad, por fin estás en un solo sitio, pues no pasas de casa en casa. Pero se presenta este hermano y se presenta diciendo esto, mire, ella es mi hermana y yo quiero poder criar a mi hermana. A la mamá le dijimos, bueno, acude al tribunal para que a través del hermano paterno se le haga la prueba de paternidad, todo lo que haya que hacer, para que se reconozca la filiación, para que se reconozca que efectivamente este muchacho es el hermano de tu hija. La mamá se niega, la mamá, bueno, tiene unas conductas demasiado inadecuadas. Y quizás el término que utilicé, si estuvo mal, gracias por la corrección, no es una inquisición de paternidad, pero es la aprobación de la filiación a través del hermano para que la niña pueda dejar la institución y pueda ser criada con su familia paterna, porque hay otras tías, hay otra familia paterna que quieren asumirla, porque esa niña no está estudiando, esa niña ha perdido demasiado tiempo, fuera del sistema escolar. Nosotros logramos, en el Consejo de Protección, logramos la inserción del certificado de nacimiento con el acta de nacimiento. No hemos logrado que la madre acuda para sacarle la cédula a esa niña. O sea, han habido demasiadas violaciones a sus derechos y esa niña merece pues estabilidad, merece regularización escolar, merece su identidad, merece todo lo que un niño un niño, un adolescente debe tener garantizado y no se ha Pero que podido. esta clase Entonces la dio creemos. video, creo. Porque ese bajón. Estoy escuchando al profe, creo. Ujú. No, Ajá, adelante, Vivian, adelante. ajá, bueno, eso es en resumen. Pues, ¿cómo hacemos para que de verdad ese hermano pueda probar la afiliación, pueda probar que esa adolescente es su hermana y que efectivamente la niña pueda dejar de estar institucionalizada y que por fin se le garantice su derecho? Porque es que ni siquiera hubo un trabajo psicológico verdadero. Siempre ha sido víctima. Nuestra lucha, el equipo multidisciplinario, la psicóloga y yo, otra trabajadora social, hemos trabajado el caso y siempre hemos dicho, esa niña, esa adolescente sigue siendo víctima, ustedes la están revictimizando, por lo que hablábamos anteriormente del adultocentrismo, siempre se le ha echado la culpa al adolescente, o que ella es así porque ella quiere y nosotros no, ella sigue siendo víctima porque aunque se le hizo la evaluación que tenía que hacérsele dentro del Consejo de Protección, lamentablemente pues nuestro alcance como equipo multidisciplinario allí es diagnóstico, mucho diagnóstico porque tenemos demasiados casos para dar tratamiento, para dar continuidad. Es difícil y sin embargo tratamos desde el trabajo social, pues hacer todo ese seguimiento y estamos ahora en esta lucha
para que esa adolescente pueda salir de la institución y pueda ser insertada en su familia de origen, que es la paterna, pero no tiene reconocimiento en la partida del papá. Nunca la reconoció como su hija. Bueno, yo creo que hay como varias cosas que hacer. Desde el punto de vista legal, bueno, yo primero no entiendo cómo tiene 3 años en abrigo, ¿no? Porque el abrigo dura 30 días. Primero No, y no, último. no. Exactamente. Estuvo en varias familias y este año es que está abrigada. Bueno, ya tiene más de 30 días para que sepan, porque el Ajá. abrigo lo logramos en marzo. Bueno, ¿y por qué no se hace una cuestión práctica? ¿No? Claro. Es porque las cosas, bueno, primero que ella debería estar en una colocación familiar. Si no puede ser, si después de eso todas las evaluaciones que debe hacer el Consejo de Protección y ver que no se puede reinsertar en su mamá porque la mamá no sirve, vamos a hablar en dos platos, pues yo creo que tenemos que pasar ya a la colocación familiar. ¿Y por qué no se sugiere o de alguna manera se llega a la vía de que ese señor que aparece, que dice que es su tío o su hermano, ¿no? Pueda tener la colocación mientras, o sea, una colocación, y paralelamente se hace la investigación filial. Yo creo que eso, como la madre no lo quiere hacer, pues tienen que hacerlo el Ministerio Público. Habría que ir al Ministerio Público, plantear el caso ante el Ministerio Público y que fuese el Ministerio Público el que intentara en nombre en beneficio de la niña, ¿cómo se llama? Inquirir la paternidad ante los órganos competentes. Yo tendría que revisar a ver si eso tiene un lapso de prescripción, la verdad, tendría que, no sé, no lo tengo ahorita en este momento, eh, que les pudiera decir si tiene prescripción o no, pero es cuestión de ir al registro, hablar en el, ¿cómo se llama? En el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene la representación frente a la inacción de la madre, ¿no? Porque la madre no está haciendo nada, ¿no? Entonces, la acción relativa a la afiliación, un momentico, yo creo que ella puede inquirir la paternidad, son imprescriptibles frente al padre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre no podrá intentarse sino dentro de los 5 años siguientes a su muerte. Entonces, aquí está, en el 228 del Código Civil, habla de la acción de inquisición de la paternidad. Dice, la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, es decir, que yo la puedo intentar cuando yo quiera, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre no podrá intentarse sino dentro de los 5 años siguientes a su muerte. Entonces, la niña, a través del Ministerio Público, tendría que demandar a los herederos de su presunto padre. ¿Quiénes son los herederos? Sus hermanos. Ya tiene que demandar a sus hermanos. En el procedimiento, los hermanos se someten el Ministerio Público pide la prueba de paternidad, o sea, prueba biológica, y si se determina, pues el tribunal declarará, por supuesto, es un juicio, declarará que ese es hijo, o sea, tienen el mismo padre, pues. Entonces, y consecuentemente, ese es hermano de ella. Pero la única que, frente a la inacción de la madre, a quien le corresponde es al Ministerio Público. ¿Cuántos años han pasado de la muerte del señor? Lo que hay es que ver que no haya prescrito la acción, que no hayan pasado 5 años desde que se murió el papá, ¿no? Claro, pero yo la duda que veo allí, Beatriz, es que ese caso ya está en tribunales, ¿no? Porque si ya pasaron los 30 días del abrigo, Claro, es obligatorio que el Consejo de Protección presente el claro, caso al tribunal. O sea, Sí, ¿cómo es claro, que sí. la niña va pasando de un lugar a otro por orden de quién? ¿Sujeta a qué tipo de medida? es Debe lo que ser digo una yo. medida judicial, supongo yo, que son colocaciones familiares o eso está rodando de consejo de protección a consejo de protección. O sea, veo una situación como irregular bastante Ujú. distante de la ley allí. O sea, al, Sí, al pasar los primeros 30 días, cuando ella tuvo Claro, los 13 años, 14 años,
Ujú. porque ya tiene 15, inmediatamente ese caso, al pasar ese lapso de la medida de abrigo, debió haberse presentado al tribunal y es el tribunal que tiene que decidir a quién le Es otorga la correcto, colocación es familiar. correcto, es Entonces, correcto. y esa colocación familiar debería ser preferiblemente evaluando a alguna de las tías o ese hermano o ese su presunto hermano del padre. De esa Claro, variedad, el Consejo de Protección debe sugerir, en este caso, mira, al tribunal le sugerimos que hemos conocido tales y tales integrantes de esta familia y son parecieras las personas idóneas. El tribunal a su vez revisará y decidirá cuál es como claro, la claro, claro, colocación más apropiada, ¿verdad? claro, no, es que es así, es así. Es que en todo Eh, caso, de resultar, en todo caso, supongamos que resulta que es el hermano, ¿no? O sea, vamos a ver, a plantear la situación de dos maneras distintas. Es un tercero X que, bueno, que quiere bueno, que quiere protegerla, etcétera, etcétera, y se ve que se le hacen las evaluaciones para tener la colocación y se le da la colocación. Pero igualita evaluaciones se le van a hacer si él demuestra que es el hermano. Si él viene con su partida de nacimiento diciendo, no, mire, que aquí está, nosotros somos hermanos porque somos hijos del mismo padre, tal cosa, ti. Entonces, bueno, ok, pero ahí tienen la prueba. Si no, tienen que buscar la prueba para que él pueda, digamos, afianzar más una condición de paternidad, que la hagan por la vía que les estoy diciendo, a través del Ministerio Público. Pero mientras tanto, ella no puede seguir esperando ahí a la eternidad, como dice Gloria, ya hace ratísimo, pero bien, bastante rato, que eso tenía que estar en conocimiento del órgano jurisdiccional, de manera que el juez determinara la colocación familiar y pudiese ser ese hermano. Y como dice Gloria, sugerirle al tribunal que tal, que cual, y el mismo hermano ir y de preocuparse, y todos los argumentos que ha dado en el consejo de darlos en el tribunal, de manera que el tribunal pues considere y lo evalúen toda esa historia, pero eso él tiene que hacer el tribunal. Mientras más tiempo pase, más daño se le hace a la niña. Y el daño se lo está haciendo el órgano. Porque Exactamente, profe. el Discúlpeme que la órgano es el que está haciendo. interrumpe. Nosotros, el equipo multidisciplinario es el que ha estado instando a que se hagan todas las acciones. El Consejo de Protección, se excusa en que tiene demasiados casos, que son muchos casos, que son muchos casos, ¿Y pero dónde es nosotros eso, mi somos amor? Disculpa. en los Valles del Tuy. Imagínate, por favor. Nosotros ejercemos en los Valles del Tuy. Y fue judicializado o llevado al tribunal precisamente a instancias nuestras. Nosotros ya no puede seguir en el limbo, ya no puede seguir en el limbo legal. Hay que hacer Claro, algo con esta muchachita porque se le siguen violentando los derechos. Esta niña sigue en una indefensión total. Ella nadie la defiende, nadie defiende sus derechos. Precisamente, nunca no ha estudiado, no tiene cédula de identidad. O sea, de claro, verdad que el Estado le está qué violentando bárbaro. todos los derechos, además de lo que ya le violentó su familia. Claro. Entonces ya fue llevado al tribunal, todo el expediente está en el tribunal, pero le digo que fue llevado hace como, si acaso, un mes, que se los Bueno, devolvieron como 500 veces. Pero lo que yo pregunto es, nosotros, ya eso salió del Consejo de Protección y nosotros ejercemos en el Consejo de Protección. ¿Habrá algo que podamos hacer nosotras? Porque de verdad, ese caso a mí me preocupa mucho, porque como trabajadora social, pues uno trata de desprenderse de los casos cuando están resueltos, pero este caso no está resuelto, este caso sigue y latente, sigue vigente, la adolescente sigue institucionalizada. Hemos tenido noticias de ella, que inclusive pelea ya en el centro de atención porque es una claro. niña que no ha resuelto Rebelde, todo eso. Exactamente, rebelde. Ujú. es una víctima, sigue siendo víctima, 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 y no la ven como víctima ya no la ven como víctima, sino que ya tiene etiquetas, pero de verdad esta niña necesita que se resuelva su situación. Claro. Desde el Consejo de Protección yo creo que no se puede hacer nada, pero ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cuál sería la acción? Porque ya está a nivel judicial. Bueno, lamentablemente no, tú no puedes hacer nada. Tú lo único que puedes hacer es revisar el expediente y probablemente hablar con los trabajadores sociales del Consejo del equipo multidisciplinario y decirle, mira, yo estuve tratando este caso, no sé qué más, este,
tenemos toda la información, etcétera, bueno, apoyando en ese sentido, pero la verdad es que tú no tienes, digamos, legitimación ni cualidad Sí, para hacer sí, más sí, nada. ya lo ¿Ok? perdimos y lamentablemente los tribunales no Valle del Tuy tampoco tienen equipo multidisciplinario y creen que nosotros somos sus auxiliares. En este caso, que nosotros somos el auxiliar del tribunal. Bueno, Bueno, qué pero, triste. pero perfecto, si es que, pero Aprovechen, escúchame, pero es que aprovechen. me parece muy bien si ustedes son los auxiliares, si ustedes son los que van a hacer, pues aprovecha la oportunidad y va y te Claro. pones a la orden y tal y cual y pascual y miren, nosotros le hemos hecho seguimiento, nosotros tenemos esto, no, pero, dígame, pero si es así, bueno, tienes el mandado hecho, como dicen. Tú agarras y vas para allá y le dices, mira, aquí está pasando esto, mire, yo tengo aquí la información, no sé qué es lo que te pregunten. Tú llevas, ya tú tienes el trabajo hecho. No, mire, que informe sobre tal cosa. Hoy me pide el informe, mañana llego, aquí estoy yo, ¿no? Informando, ¿no? Bueno, excelente. Vamos a Claro, tratar de conversar entonces con el fiscal que lleva el caso. Profe, gracias y gracias de por las nada. correcciones. No, tranquila, está a tu orden. Bueno, entonces, ¿será que seguimos, mi estimada amiga? Adelante, sí, porque vamos, vamos Sí, vamos a cortitas con de la, tiempo. vámonos para la lámina siguiente, porque aquí ya con esta terminamos la rehabilitación. Sí, La sí, convivencia familiar. sí, La convivencia, cerré el video como había problemas de conectividad, para quitar banda de ancha, le quito hoy mi video para no ok. cortar la conectividad, pues, para ayudar. Perfecto, está bien. Bueno, la convivencia familiar. La convivencia familiar es otra institución familiar. Ya terminamos con la patria potestad. Cuando terminamos con la responsabilidad de crianza, ya hablamos de todo lo que es patria potestad y con su atributo fundamental, que es la responsabilidad de crianza. Ahora vamos a otra institución familiar que, si se acuerdan del cuadrito primario que hicimos en la semana pasada, está al lado de la patria potestad. ¿Okay? Y no depende de ella, no depende de ella, porque podemos no tener patria potestad porque hay extinción de la patria potestad, porque hay, perdón, privación de la patria potestad, pero hay convivencia familiar. Entonces la convivencia familiar se maneja o tiene su fundamentación o su razón de ser en base a dos derechos fundamentales. Uno, el contenido en el artículo 25 de la LOMNA, que es el derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Y por el artículo 27 también, que habla de otro derecho, que es el de mantener contacto directo y relaciones personales con el padre y la madre. Sí, son dos derechos que no se le pueden violentar bajo ningún concepto y que se van a proteger gracias al derecho de convivencia familiar, al del cual vamos a hablar. Este derecho a conocer a los padres y a ser criado por ellos tiene que ver con lo que es el derecho a vivir en una familia de origen, ¿no? Y no solamente es que tú tienes derecho a conocer a tus padres, a tu madre, y vivir con ellos, y ser cuidado con ellos, sino que en caso de que no puedas vivir con ellos por X o Z circunstancias, tú mantengas una relación constante y permanente con tu papá y con tu mamá. Esos son los dos derechos que me imagino que cuando hablen de los derechos, del derecho al buen trato, supongo que también Gloria va a tocar este tema más profundamente, el derecho del 25 y del 27. Vamos entonces a la otra lámina, que sí estamos aquí en el derecho de convivencia familiar. Es decir, el respeto a esos dos derechos fundamentales que están en el 25 y en el 27 nos hace surgir el derecho de convivencia familiar, que está previsto en el artículo 385 de la LOMNA. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Para qué sirve el artículo 385 de la LOMNA, que es el de la convivencia familiar? Nos dice el artículo lo siguiente. El padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o hija, tiene derecho a la convivencia familiar, y el niño o niña o adolescente tiene ese mismo derecho. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos clarísimo que no tiene nada que ver con el ejercicio de la patria potestad, porque dice, quien no tenga el ejercicio de la patria potestad tiene derecho a la convivencia. Quien no tiene la custodia
tiene derecho a la convivencia. Es decir, que está separado de ella, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la convivencia familiar es total y absolutamente distinta a la responsabilidad de crianza, ni tiene nada que ver con ella, ni con custodia, gracias a ese derecho de convivencia familiar, que nos va a permitir esa comunicación constante del padre con el hijo y del hijo con el padre, y que le va a permitir desarrollarse como una persona, el padre no custodio va a poder desarrollar perfectamente bien los atributos de la responsabilidad de crianza, que pudiera verse un poco entorpecido por no tener la custodia. Me explico. Si el padre con responsabilidad de crianza, pero está separado, no tiene la custodia, el padre no custodio, tiene todos los demás atributos de la responsabilidad de crianza, porque ninguno de los otros los pierde. Él tiene que educar, vigilar, cuidar, formar, educar, etcétera. ¿Cómo en el momento en que él está con la convivencia familiar, compartiendo, teniendo relaciones interpersonales con su hijo, de manera permanente con su hijo o hija, él está aprovechando ese momento para poder cumplir bien con esa responsabilidad de crianza? Porque el padre en el ejercicio del derecho de convivencia familiar no puede convertirse o no puede ser un padre inflaglobos. Es decir, que él tiene convivencia familiar para ir a jugar con el muchachito y para llevarlo por un restaurante y se acabó. No, usted lo lleva allá por un restaurante, va a jugar con el muchachito, pero va a compartir con él, lo va a llevar también el día que le toca una actividad, usted está pendiente de esa actividad, le revisa el cuaderno para las tareas, todos los días puede tener, como no lo está viendo todos los días, pero tiene contacto permanente a través de tantos métodos que tenemos actualmente. Imagínense ahorita, nada más, no vamos más lejos, el WhatsApp. Con el WhatsApp usted puede tener contacto con una persona, así esté allá en la China, inmediatamente. Entonces, ese contacto permanente, esa comunicación constante del padre con el hijo es precisamente lo que le va a permitir, lo va a ayudar a realizarse, a desarrollarse como persona. Y otra cosa que es importante que vamos a ver, que este es un derecho en doble vía o un derecho recíproco. Tanto derecho tiene el padre de compartir, de ver a su hijo y de su hija o a su hija como estos con respecto a su padre. De tal manera entonces que no es solamente un derecho exclusivo de los hijos, sino es un derecho de ambos. Ambos tienen el derecho a la convivencia familiar. ¿Correcto? ¿Pasamos? Ok. Por supuesto, la convivencia familiar, ¿cuándo se va a establecer? Bueno, cuando nos vemos todos los días, porque ese es un derecho que se respeta si vivimos juntos. Si el padre y la madre, volvemos para atrás, si el padre y la madre viven juntos, pues ahí no hay problema para que, porque si están viviendo juntos, pues no hay convivencia, porque el comportamiento, la vida es conjunta, todos en la misma casa. Pero ¿qué pasa cuando hay que separarse por lo que hablábamos anteriormente? Entonces, es necesario que se establezca un régimen de convivencia familiar. El derecho existe en ambos progenitores desde siempre, pero vamos a establecer cómo se va a regularizar ese régimen de convivencia familiar, ¿no? Porque no es que como hay convivencia familiar, el padre no custodio va a venir todos los días a tocar la puerta de la casa y todos los días a buscar muchachos y todos los días a llegar y todos los días va a ir a buscar colegio y todos los días, no, porque lo que está es molestando el desenvolvimiento normal del muchacho. Entonces, volvemos a lo de siempre, el acuerdo de los padres. Si lo primero que tienen que hacer los padres es ponerse de acuerdo sobre cómo va a ser ese régimen de convivencia. ¿Y quién mejor que las defensorías de niños, niñas, adolescentes para apoyarlos en el establecimiento de esos acuerdos, para que ellos lleguen a los acuerdos?
De tal manera que van a la defensoría los apoya, los orienta, les canaliza el asunto, oyendo, por supuesto, la opinión del niño, niña o adolescente, porque en todo caso hay que oír la opinión de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, los padres de mutuo acuerdo fijan su régimen en la defensoría. Ojo, si no quieren ir a la defensoría y lo quieren a realizar ellos sin ir a la defensoría, también lo pueden hacer. O sea que la primer momento para establecer el régimen, de acuerdo con el artículo 387, es de mutuo acuerdo, estando las defensorías facultadas para ello. No hay acuerdo, ¿ok? Porque la gente no llegaron a acuerdo, nadie, no quiero tal, no quiero cual, no sé qué más. Entonces no nos queda otra alternativa que ir a fijarlo ante el juez. Es el juez de protección el único que puede fijar el régimen de convivencia familiar frente a la ausencia de un acuerdo entre los padres. ¿Quiénes pueden ir ante el juez a hacer la solicitud? Cualquiera de los padres. Porque cualquiera de ellos dos puede ir ante el juez, pueden ir los dos juntos o puede ir cualquiera de ellos. Incluso puede ir el adolescente y volvemos a aplicar aquí lo que les he venido diciendo. El adolescente va, expone su caso, se levanta un acta y se notifica al defensor público para que el defensor público asuma la solicitud y venga al tribunal a hacer los planteamientos de derecho para que se le pueda establecer ese régimen de convivencia. Ahora bien, cuando hablamos de convivencia familiar, vamos a ver dos situaciones del establecimiento judicial. Dos situaciones total y absolutamente distintas. Uno, la fijación del régimen y dos, la revisión del régimen. ¿Cuándo hay fijación del régimen de convivencia? Cuando no ha habido régimen y hay que fijarlo. Cuando se establece por primera vez el régimen, porque no hay ni acuerdo ni uno fijado. Entonces hay que ir ante el juez a pedirle que se fije el régimen de convivencia familiar, porque antes no había, porque nunca ha habido. Este régimen de convivencia es lo que antes se llamaba régimen de visitas, pero evidentemente no cuadraba ese término porque no visitas a los extraños y entre padres e hijos no puede haber, no son extraños, es necesario una relación diferente y por eso se llama convivencia familiar. Entonces, cuando se va a fijar el régimen de convivencia familiar, se acude ante el juez, se le solicita al juez que se fije un régimen, se sugiere, porque hay que decir, bueno, yo sugiero que usted fije tal y cual y pascual régimen. Vuelvo a aplicar aquí lo que dije la semana pasada. Como eso es un procedimiento que puede durar bastante, mientras no podemos dejar que no haya un contacto entre el padre y el hijo o la hija, mientras dure ese juicio, que puede durar muchísimo o puede durar poco, no se sabe cuánto va a durar. Entonces, durante el tiempo en que dure ese proceso, se hace necesario que haya un contacto entre ambos, por lo cual hay que fijar lo que se llama un régimen provisional de convivencia familiar. Régimen provisional que va a durar mientras dura el proceso. Por supuesto, porque en la sentencia tendremos el régimen definitivo. Ahora bien, en este sentido, el legislador muy sabiamente ha establecido unas condiciones. Y entonces encontramos con que cuando habla de la fijación del régimen provisional, nos dice que es potestativo al admitir la demanda y es obligatorio en la audiencia preliminar. ¿Okay? ¿Por qué hace esta distinción? Todo proceso de infancia, todo proceso llevado por la ley, por la LOMNA, del que está establecido allí en la ley, tiene dos fases, que son una fase de mediación y otra fase ya de sustanciación con audiencia preliminar. Que en la fase de mediación, en la etapa esa de mediación, pues se busca que los intervinientes en el proceso, en este que estamos viendo de fijación, serían el padre y la madre,
lleguen a acuerdos. O sea, medien y se pongan de acuerdo sobre qué es lo que quieren, aceptando el que propuso aquel, proponiendo otro, bueno, se resuelve. Y si se resuelve en una mediación, pues no pasó más nada, el tribunal simplemente homologa y se acabó. Pero si no termina en mediación, si no logran mediar, entonces sí se pasa a la sustanciación y a la audiencia preliminar. Entonces ya el juicio va a comenzar, hay que traer una cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Hay que contestar la demanda, bueno, todo el proceso ese que a ustedes no les interesa. Entonces ahí es donde va a empezar, digamos, el cuestionamiento y el pleito. ¿Cuál es la razón, el por qué se establecen estos dos momentos procesales distintos y en un momento es facultativo y en el otro es obligatorio? La explicación es la siguiente. Es potestativo porque si usted introduce un libelo de demanda donde usted dice que usted quiere que el régimen sea tal o pascual, y entonces el juez, en el momento que usted ve que admite la demanda, dice, sí, vamos a fijarle un régimen provisional, o pascual, usted no va a ir libre, tranquilo, a una audiencia de mediación para tratar de llegar a un entendimiento, porque prácticamente usted, la que lo demandó propuso tal cosa y el juez le dio la gana y propuso otra cosa y le impuso. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo venga a una mediación y que yo llegue a mediar? No tiene ningún sentido. Entonces, la razón de ser, de hacerlo potestativo, es que, bueno, se le da al juez la posibilidad de no fijar ningún régimen provisional, sino esperar a que se produzca esa audiencia de mediación a ver si las partes llegan a un entendimiento. No llega a un entendimiento, entonces ahora sí debe fijarlo para impedir que no haya ese contacto entre el no custodio y el hijo. Entonces, cuando ya el juicio, ya se pasa al juicio, a continuar el procedimiento, porque todavía no llegaba a juicio, a continuar el procedimiento por falta de mediación, entonces nosotros tenemos que, el juez tiene que imponer o fijar un régimen provisional hasta tanto sea dictada la sentencia, porque claro, vendrán las evaluaciones del equipo multidisciplinario y todo eso demora. Entonces, mientras esté durando ese proceso, hay convivencia entre el no custodio y el hijo. ¿Okay? Esas son, digamos, las razones por las cuales hay estas diferencias o de este postulado del artículo 1387. También nos habla del régimen supervisado. El régimen supervisado ocurre y muy certeramente se estableció, se regularizó esto de supervisado, porque antes se fiaba un régimen supervisado hasta porque se vieran feos, ¿no? Ahora no. Hay régimen supervisado cuando hay indicios fundados de amenaza o violación a derecho a la vida, salud e integridad personal. Solamente cuando hay un indicio fundado de amenaza o violación a esos tres derechos fundamentales, la vida, la salud y la integridad personal. Otro tipo de elementos no pueden ser utilizados para fijar un régimen supervisado. ¿Okay? No habrá régimen supervisado cuando las amenazas o violaciones sean graves. Entonces, en este momento, aquí no puede haber régimen supervisado porque la gravedad, o sea, no es un indicio, no es pareciera, un indicio es cuando hay como un asomo, un pareciera que puede ocurrir, caramba, hay una sospecha. No, aquí hay la violación, la amenaza es grave, en consecuencia no puede haber régimen provisional ni de ningún tipo, ni supervisado ni de ningún tipo. Otra cosa importante que estableció el artículo 387, que no se cumple actualmente, es que el régimen el régimen provisional debe ser fuera de la sede del tribunal. La sede del tribunal no es ningún lugar para que haya un régimen de convivencia, como no lo fue tampoco cuando había régimen de visita en la antigua legislación. Porque la verdad es que no puede ser. Cuando estaba la ley tutelar, yo recuerdo, yo era juez de primera instancia en ese momento, y yo recuerdo muchos casos en los cuales me decían, es que cuando estamos haciendo la visita
allá arriba en el trabajo social, que quedaba como unos pisos encima de donde yo estaba la sede, donde yo despachaba, la trabajadora social se sienta y se pone a conversar allí y dice que tenemos que hacer tal y tenemos que hacer cual y tenemos que hacer no sé qué. Entonces, la verdad es que eso no podía funcionar así. Y no creo que funcione en las sedes. Hay que hacerlo fuera. Lamentablemente no se dan las condiciones y entonces no se está cumpliendo con este postulado de la ley. Si tienen alguna pregunta o si no, seguimos, porque estamos casi con la hora. Sí, no veo preguntas. Ok. Tenemos otra particularidad que está prevista en el artículo 388, que cuando nosotros vemos el título que le ponen al artículo, dice extensión del régimen de convivencia familiar. Realmente, cuando leemos extensión del régimen de convivencia familiar, nos parece que es que el régimen de convivencia familiar que se le da, que se establece para el padre no custodio, se extiende a toda la familia. Bueno, pudiera ser que los familiares del padre no custodio se aprovechen y cojan la cola, hablando coloquialmente, en ese régimen de convivencia y compartan con el muchachito, etcétera, en familia, etcétera. Pero eso no es la extensión del régimen de convivencia. O sea, el contenido o el sentido de la extensión del régimen de convivencia es la extensión del derecho de convivencia. Esto es que la ley le reconoce el derecho a otras personas diferentes a los progenitores de tener convivencia con el niño, niña o adolescente. O sea, no es que ellos los padres pueden decir, como el padre se le dio tanto, yo tengo tanto. Hemos visto infinidad de casos muy dolorosos, a mi modo de ver, que los abuelos no tienen prohibido, incluso por sus propios hijos, tener régimen de convivencia, compartir con sus nietos. Entonces, bueno, a mí eso me parece horrible porque yo adoré a mis abuelas. Una la perdí cuando yo tenía 4 años y la otra cuando ya estaba bien crecidita, pero yo extraño a mis abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que los abuelos forman parte de la formación y de la dinámica de los hijos y que no permitirle a un abuelo que comparta con unos nietos es un crimen, así de simple, ¿no? Entonces, el abuelo o los abuelos tienen derecho a acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar se le fije un régimen de convivencia con sus nietos. ¿Ok? De manera que si es que no, si no se lo permiten extrajudicialmente, porque para ir a un tribunal a pedir es porque no le permiten que los vea. Entonces, perfectamente bien, los abuelos están legitimados para acudir ante el juez para solicitar eso. Y no solo los abuelos, sino cualquier persona, cualquier pariente e incluso hasta lo que podríamos llamar un extraño. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales se han dado lazos de afecto entre el niño y una determinada persona, y eso da origen a que se necesite compartir. Sin ir muy lejos, una nana creció al muchachito, que lo levantó, que lo llevaba para le hacían la lonchera, lo bañaba, lo vestía, no sé qué, y el muchachito creció, y por esas cosas de las circunstancias, sacaron a la señora de la casa, no vino, pero ella quiere. Bueno, ¿cómo le saca uno al muchacho el afecto por la nana? Yo tengo un caso cercanísimo de gente conocida, unos amigos que uno tuvo una relación afectiva con una muchacha y el sobrino le dice tía, tía. Bueno, la relación se terminó y alguien me dijo, ¿qué problema, caramba, con este niño que se la pasa hablando de la tía? Y yo le dije, pero espérate un momentico,
¿Y cómo le quitas tú el afecto al muchachito si toda la vida, cuando necesitaban entonces sí se lo llevaban para que le hiciera el favor de cuidarlo? Ella lo enseñó a tal, lo enseñó a cual. Han pasado 14 años que ella ha tenido ese niño y ese niño diciéndole 14 años mi tía, mi tía y mi tía, y ahora resulta que dejó de ser su tía. Bueno, pero es que no sé qué, no. Ese niño tiene unos afectos y hay que respetárselos y esa persona tiene afecto con ese muchachito y cómo lo quitamos, cómo lo borramos del camino. ¿No? Entonces, mire, hay cualquiera de las personas de las que están señaladas en el artículo 388 puede solicitar que se le fije un régimen de convivencia. Probablemente no será igual al que se le fija a un progenitor, obviamente, pero sí se le puede fijar un régimen de convivencia. Por ejemplo, bueno, que lo visite una vez al mes, que compartan que cada 3 semanas, X, lo que sea. Pero sí es un derecho que puede ser utilizado, invocado por personas diferentes a los progenitores. Había una persona que había levantado la mano, pero no Ajá. la veo, no la ubico ahora. O no sé si Hola, fue que... ¿sí me escuchan? Sí, 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 te dígame. escuchamos. Bueno, yo soy Adriana Tobar. Quería exponer un caso similar a lo que la exponente está hablando en cuanto a esa afiliación que hay sin necesidad de un vínculo sanguíneo. En este caso, un Ujú, caso cercano es con mi hermana. Ella actualmente está en España, pero ella ujú, crió un niño, o sea, su mamá se lo dejaba cuidándolo desde que el niño estaba de meses. ujú, Y ella lo atendió como, bueno, de hasta los 6 años, tanto así que el niño la llamaba mamá, o sea, se acostumbró mamá, 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 y ellos ujú, crearon un vínculo muy fuerte. O sea, el ujú, niño es más con mi hermana que con su propia mamá. ujú, Ella hace aproximadamente 2 años, su mamá se lo llevó a Colombia. ujú, El niño siempre ha tenido la comunicación con mi hermana porque ella de hecho lo apoya económicamente en todo porque ese es su hijo, o sea, ujú, ujú, y ahorita actualmente su mamá, mi hermana le estaba diciendo que, oye, que tratara de hacer las diligencias para permitir que ella se lo llevara a España, porque ella ya puede ponerlo a estudiar, todo, y aparte que el niño quiere estar con ella, siempre la llama todos los días, mamita, yo me quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. El niño ya ujú, tiene 9, va para 10 años. ujú, Y él a todos nosotros es tía, abuelo, mamá, primos, todo, o sea, nosotros somos su familia, independientemente de que él tiene una mamá. ujú, Pero su mamá decidió irse a España también por su cuenta ujú, y dejó al ujú, niño en Colombia con otra familia que no tiene nada que ver con el niño, o sea, no es ni siquiera familia las personas que lo tienen ahorita actualmente en Colombia. Entonces es un caso sumamente preocupante porque el niño no sabemos qué tipo de personas son las que lo tienen, su mamá es muy irresponsable, su mamá biológica es muy, muy irresponsable y, por ejemplo, mi hermana, pues, ella está como de brazos cruzados, el niño está como muy triste cuando ella, de hecho, le compró un teléfono para poderse comunicar con él porque lo dejaron hasta incomunicado. Ya se lo hicieron llegar, pero el niño se ve muy, muy triste, o sea, porque él creía que su mamá se lo iba a llevar hasta allá con mi hermana, a España, pero ella se fue para trabajar por 3 meses, pero, o sea, es un caso muy complicado, no está aquí en Venezuela ya, no sabemos cómo hacer, pero bueno, es La lo que ven- usted, de que de ese vínculo o sea, no son familia, pero es la persona que ha visto por él. Y aparte que el claro. niño siempre ha tenido ese deseo de, bueno, de estar con ella, con mi hermana. Y y el Para él, papá de ese niño, el papá está en condición de calle prácticamente porque son personas que tienen adicciones. mm, En Colombia también. bueno, pero la verdad es que yo creo que la única forma es acudir bueno, habría que irse para Colombia y buscar Sí, allá y ante las autoridades colombianas para tratar de ver qué se puede hacer la protección de ese niño, porque otra cosa no pueden hacer, sobre todo si no hay ni siquiera un lapso de parentesco, ¿no? sí, exacto. Ese es el Ujú. tema, pues que ella le da miedo porque yo le digo, yo creo que esto ya compete a la legalidad, pero allá Sí, desde claro. Colombia. Sí, es en Colombia. Si el niño está en Colombia, tienen que ir para Colombia. O sea, desde Pero aquí ella no dice, pueden ella hacer nada. no tiene vínculo sanguíneo con él, como ella por lo menos pudiera tener un beneficio, pues, en cuanto al niño. Pero ella tiene pero tu hermana no tiene vínculos filiales, sanguíneos. Por eso.
por eso, Entonces, o exacto. sea, no puedes decir, mire, yo soy una tía que sé que está Ujú, botado por ahí, ¿entiendes? No puedes hacerlo, no puedes, no puede. ¿no? O sea, es un caso Lamentablemente complejo tiene. del cual nosotros nos tenemos que quedar como que, bueno, quien dice, a la espera de que su mamá decida regresar y hacer algo. Sí, y si no tienen que ir para Colombia y abocarse allá en Colombia para que, ¿cómo se llama? Bueno, nada, para que Colombia le dé la protección de vida, pues, ¿entiendes? Haga la Mm, investigación de acuerdo con lo que la ley colombiana dice, ¿ves? entiendo. Ujú. Bueno, aquí hay muchas cosas que la gente sugiere, que si hay que buscar al papá que es un indigente. Bueno, ajá, y consigues al indigente, ¿y qué haces con el indigente? Entonces, ¿qué haces? Te pones a criar al indigente, a cuidar al indigente, a mantener al indigente. O sea, no puedes pasar para querer resolver un problema, buscar otro, ¿no? Yo creo que hay que ir directamente al lugar donde están los problemas y a resolverlos a la manera de la ley de allá. O sea, vamos a buscar al indigente. Sí, ¿qué vamos a hacer con el indigente? No lo vayamos a ir para la casa, ¿no? Lo vamos a mantener. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando otro problema, ¿no? No, no puede ser, ¿no? No puede ser. Lamentablemente no puede ser, pues, ¿no? Es un caso muy triste, una cantidad de cosas, el niño está sufriendo y todo eso, pero bueno, nosotros no podemos hacer algo que no nos permita ni la ley. Si estuviese aquí sería diferente, pues porque se podría tratar de buscar una colocación, una investigación que se hiciera, pero estando allá hay que regirse por las leyes colombianas, no hay otro. ¿Qué es un problema? Es un problema, pero bueno, pero ese es el que hay, no hay otro. ¿Mm? Y no hay comunicación entre la mamá, la madre del niño y esta hermana tuya que lo cuidó. O sea, porque atendiendo justo a lo que antes nos decía la doctora Beatriz, a lo mejor lo más directo es intentar hacerle ver a esa mamá, oye, que lo que más le interesa a este niño es ser cuidado, ser protegido y ella quiere o está dispuesta a hacerlo y ponerse de acuerdo, mira, vamos para Venezuela y en Venezuela tráete al niño a Venezuela y hacemos la colocación familiar o tráetelo para acá, o sea, creo que el contacto con la madre Sí, es importante tenían, para... permiso, doctora, sí, sí tenían o sea, lo tenían hasta ahorita, que fue, la mamá se fue hace una semana, porque mi hermana se molestó porque ella de hecho le había mandado el dinero para que le sacara el pasaporte, el permiso, todo al niño, todo. Y su mamá lo que hizo fue que utilizó ese dinero para ella misma, o sea, dejó al niño por fuera. Y mi hermana obviamente se molestó por ese tema y decidió, bueno, ya como que romper la comunicación, pero sin embargo ha habido otros terceros ahí interviniendo. Él y su mamá dice, no, él está en buenas manos, a él lo están cuidando bien, este, pero siempre había la comunicación, siempre. Mi hermana era que si el niño se enfermaba, mira, ya está la medicina, llévalo por acá, llévalo, porque la mamá está consciente de que el niño, o sea, que ella le dice, él es más tuyo que mío, o sea, independientemente. Pero es muy triste, pues ahorita la situación está muy complicada por falta de comunicación también y todo, y bueno, esperando que su mamá como que recapacite, su mamá biológica, Así es, y pueda así hacer es. algo. Así, es que es así como se hace. ¿Mm? Es triste, pero es así. ¿Cómo se hace? No podemos Sí, acomodar. No, lo que debió haber hecho ella en un principio es correcto, desde el principio solicitar la colocación familiar. Y este es un correcto. caso, este es un tipo de caso que sabrás no es extraño, Adriana. O sea, en mi ejercicio, en mi desempeño trabajando estos casos, oye, muy, muy frecuentes. Señoras que les dejan los niños a cargo y entonces son, ¿no? Que son como la madrina, que es la tía, Ujú, que es la que se encarga, pero como estamos conversando, nunca se plantean formalizar legalmente la situación, sí, formalizar la solicitud de colocación familiar y entonces pasan los años hasta que ocurre una barbaridad como esta que nos está sí, contando, que es muy sí, duro, correcto. muy triste, con muchas consecuencias para el niño. Imagínate, 10 años. No, 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 no. Es que hay niños que nacen estrellados, mija, porque se consiguen con una mamá que, bueno, pues, bendito sea Dios. ¿Oh? Sí, Sí, pero mi este mamá tuvo la lamentablemente. fortuna de tener una mamá sustituta. El asunto es que nuestra cultura, desde el punto de vista legal,
no entiende la importancia de la formalización de estas situaciones. Entonces, la lógica de la colocación familiar es justamente esa. Mira, si no está Claro, funcionando el vínculo con la mamá, con la madre biológica, vamos a regularizar esto por el bien del niño. Pues imagínate que tú no estés y el niño tiene un accidente y hay que tomar decisiones en términos de salud. Vamos a ordenar esto, vamos a formalizarlo. claro, exacto. Ante este tipo de casos es muy, muy importante, bueno, conocer la ley e intentar que se cumpla, porque no es por adorno que está en la ley, Sí, es justamente, ¿no? correcto, es correcto. Ujú. Bueno, sigamos entonces. Aquí en esta lámina vamos a ver dos cosas interesantes. Uno, las limitaciones del régimen de convivencia y otro, qué ocurre cuando hay incumplimiento del régimen de convivencia. En el primer caso, volvemos a encontrarnos. Fíjense lo siguiente, que lo veremos también después, el día que nos toque ver obligación de manutención. Cuando hay un incumplimiento injustificado de la obligación de manutención, la parte afectada puede solicitar al juez que el régimen de convivencia familiar sea limitado o suspendido, indicando la sentencia las causales que dieron lugar a ello y su duración. Fíjense que vimos anteriormente que cuando hay un incumplimiento injustificado, el, el padre incumpliente no puede pedir custodia. O sea, no se le va a dar la custodia nunca. ¿Por qué? Porque usted ha incumplido. Para poder usted tener custodia, usted tiene que demostrar que usted ha cumplido durante un año. Aquí tenemos también un incumplimiento injustificado que no va a afectar la custodia porque no tiene ningún interés en custodia, pero que frente al incumplimiento injustificado se pide como una especie de sanción, que es que, bueno, como él no está cumpliendo, entonces hágame el favor y suspéndale el régimen o limítele el régimen de convivencia familiar. Esto es buscar por vía jurisdiccional y no hacerse la justicia por sí mismo, porque hay infinidad de casos en los cuales el padre no cumple con el no custodio, no cumple con la obligación de manutención y el otro hace justicia por su propia mano y entonces no le deja ver al muchacho. Y al muchacho cumple o no cumple, si el otro cumple o no cumple. Al muchacho lo que le interesa es ver, compartir con el otro progenitor. Y tiene la cachaza el muchachito en su afecto por el padre de decirle, pero ¿por qué mamá tú dices que mi papá me tiene que dar la plata? Pobrecito mi papá que no tiene, tú tienes, tú siempre me has comprado mis cosas y tú no, pero mi papá, pobrecito mi papá es un pobrecito porque no me puede, no te da la plata. No, 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 eso no puede ser. No, mamá, tú eres muy desconsiderada con mi papá porque mi papá no me da la plata, no te da la plata para mí. Él no tiene, pobrecito mi papá. Entonces, fíjense ustedes las circunstancias que ocurren, pero es factible que yo vaya ante el juez y le diga, mire, este señor no ha cumplido, aquí está, ha pasado tanto tiempo, hemos utilizado los mecanismos legales para el cumplimiento, porque no basta con que yo diga incumplimiento, ¿no? Injustificado. Yo tengo que probar que eso ha sido así y para ello tengo que haber agotado las vías que me da la ley para exigir el cumplimiento de la obligación de manutención. ¿No? Si yo he utilizado esos elementos y no he logrado que el hombre cumpla o que el otro progenitor cumpla porque no le da la gana, ¿no? Entonces simplemente yo puedo ir ante el juez y decirle, bueno, mire, usted limita el régimen de convivencia, tenía un régimen así, hasta que, porque no cumple con el régimen de, bueno, sé, esta es la decisión y esto va a practicar, no hay que rehabilitarse ni nada de eso. Este, el Beatriz, ¿tienes dificultades con el internet? Y creo que tienes que repetir esto. Ah, incluso se fue, ajá, ¿no? ahora sí, Ahora, estás ahí, ahora sí. Sí, lo que explicaste ahora no se ah, entendió porque se interrumpía. ajá.
que repito, que en el encabezamiento de esta lámina dice que hay una limitación, es como una especie de sanción frente al incumplimiento injustificado de la obligación de manutención. O sea, que el padre que no custodio, que tiene la obligación de pagar la manutención y se niega a hacerlo de manera injustificada, puede ser sancionado por el juez, por supuesto, limitándole o cambiándole, modificándole o quitándole totalmente el régimen de convivencia como una especie de sanción frente a su incumplimiento injustificado de la obligación de manutención. Entonces, en este caso, en el caso de que se le suspenda o se le limite, en la sentencia el juez va a establecer que las causales que dieron lugar a esa decisión y el tiempo que va a durar esa limitación o esa suspensión del régimen de convivencia. Entonces, es una sanción que ha previsto la ley muy acertadamente frente al incumplimiento del padre no custodio. Al lado de esa sanción que está ahí, la limitación, está el caso del incumplimiento en el régimen de convivencia. Esto es importantísimo y yo aplaudo esta norma que está en el artículo 389A, que es la privación de la custodia cuando no permite el régimen, o sea, entorpece el régimen. Eso tenemos cantidad de casos. Ay, qué problema, llamaste, no está ahorita. Salió con la abuela, vinieron los primos y lo invitaron para el cine. Ay, tiene una fiebre que no se le quita. Tiene fútbol, tiene tal, tiene cual. Llámalo dentro de un rato, ay, lo llamaste y ya se fue. Bueno, yo le dije que tú lo habías llamado, pero él dijo que tal. O sea, hay una secuencia de perturbaciones por parte del padre custodio al régimen de convivencia, que resultan en que nunca se cumple ese régimen de convivencia. Llegan a buscarlo y acaba de salir. Lo llaman por teléfono y el teléfono no se lo pasa. Bueno, infinidad de causas y entonces frente a eso existe de acuerdo con el artículo 389A, que el padre puede solicitar la privación de la custodia como una sanción frente a la obstaculización del régimen de convivencia familiar. De tal manera que es importante tener presente este artículo 389A porque es lo que va a permitir que el padre custodio sepa que tiene que aceptar, que tiene que permitir que haya ese contacto, no interferir en el contacto. Cuando hablamos de contacto, no solamente es, y esto hay que tenerlo claro, que no es solamente el contacto personal, o sea, de que lo vas a buscar o que vienes a visitarlo a la casa, que lo llevas para tal, que lo llevas para cual, no. Es el contacto. Y cuando hablamos de contacto permanente, es todo tipo de contacto. A través de cualquiera de los medios posibles que se permitan. Llamadas telefónicas diarias, llamadas de WhatsApp diarias, siempre y cuando no perturbe el desenvolvimiento, ¿no? de la actividad del hijo. No es que lo vaya a llamar por teléfono cuando el muchacho está en el colegio atendiendo en clase, porque eso no es un momento para llamar por teléfono a nadie. Bueno, a menos que esté enfermo. No lo va a llamar por teléfono a las 3 de la mañana para ver si está durmiendo en la casa. O sea, la cosa tiene que ser con unas limitaciones y un buen comportamiento. De tal manera, pues que yo creo que hemos terminado, mi estimada amiga, pero bueno. Sí, ciertamente. Si hay alguna pregunta, saben que estamos aquí a la orden. Pueden hacerla, si es que hay alguna cosa que aclarar. No, bueno, no, aquí lo que estaba era que es que hubo un momento en que se te fue la conectividad y Pero yo repetí completo. sí, esto quedó bien. No, muy bien, creo que no hay preguntas adicionales. Bueno, si hay alguna, nos indican, por favor.
pero muy completa. Sí, Leonor dice, muy frecuente este tipo de casos donde no se formaliza lo de la colocación familiar, ¿no? Es que ese es el problema, que, claro, ¿qué es lo que hace que no se formalicen las cosas? Los retardos, las demoras, y a veces, a mi juicio, demoras injustificadas. ¿Okay? Entonces, claro, la gente, llega un momento en que la gente pierde la fe en la justicia, por decirlo en dos palabras. ¿No? Así La es. gente pierde la fe en la justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, si vas buscando justicia, justicia tardía no es justicia. Así es el niño. Justicia tardía no es justicia. Entonces usted no necesita una Ay, justicia para dentro de toda la vida, usted la necesita enseguida. sí, Entonces, la tardanza de la justicia es en todas las justicias, no es aquí en infancia, es en todos. O sea, es así es. inexplicable cómo es posible que haya procesos que duren años, de años, de años, de años. Entonces, la gente se muere, es anciana y se muere y todavía los juicios no han terminado. Entonces ¿qué fuimos a buscar? ¿Eh? Sí. Sí, pero Entonces, por eso, en este caso de colocación familiar, aunque sea intentarlo y que quede la prueba de que yo no, claro, presenté al tribunal, mira lo que yo presenté al tribunal y aquí tengo esta prueba, yo tenía a cargo este niño, la madre estaba sí. ausente, oye, tener ese papel te da algo, pues no, no, hay que Claro, moverse con claro. eso. No, es que todo debe hacerse. O sea, lo que pasa es que uno a veces no creo que pueda suceder tal. O sea, uno nunca cree que pueden suceder cosas que no deben suceder, ¿no? Y Entonces, mira, siempre sucede. que siempre suceden, ¿no? No, no va a pasar tal cosa porque, ay, porque es tan bueno que no sé qué, o tan buena. No, siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Así Bueno, es. pero es así, Bueno, esa es la vida. muchísimas gracias, de verdad excelente, Beatriz, muy buena las presentaciones. Nos quedan pendientes dos temas. Vamos a organizar el calendario y verificar en qué momento los podemos incluir. Muy Ok, pronto, pero en principio vamos a organizar el calendario. Y ok. bueno, de verdad súper agradecida por la generosidad, por la excelente presentación. O sea, dice que no eres profesora, pero nos compites de cerquita con el ejercicio profesional, ¿no? Bueno, yo ahí voy. Aprendí haciendo, como dice. No, excelente, de verdad. Muchas gracias. Por aquí los participantes están dándote las gracias, agradeciendo la información. Vamos a pasar las láminas al grupo, ¿cierto? No, no se preocupen. Y la grabación también de la clase, que tuvo varias interrupciones, pero hasta donde me doy cuenta, todo quedó debidamente registrado, ¿no? Está la grabación del video. Bueno, sí, maravilloso, dice Greneima y Lorena, gracias, muchas gracias. Bueno, un gusto compartir con ustedes y bueno, nos veremos la próxima semana con el tema de los derechos. Vamos a entrar directamente entonces Sí. con derechos, deberes y garantías. No, nos Profe, corresponde la... Ajá. para avisarle a los participantes que hoy se compartió por Drive la constancia de estudio. Lo que tienen es que descargarla y como si fuesen a mandar a imprimir todo, nada más sacan en PDF la constancia que le corresponde a usted, ¿no? O a cada participante, para que sepan que ya esa constancia está lista, todos tienen su constancia. Ah, qué bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Bueno, estimada amiga. entonces, Cuando tú me avises, nos volvemos a ver, ¿no? así